Ejemplo de las áreas sombreadas. En la figura PQ es igual a 2 veces QS y RS igual 4 centímetros. Hallar el área de la región sombreada. Como tú puedes observar, el área que nos están pidiendo es el área de un rectángulo. Entonces, para eso, tú sabes que tenemos que usar la fórmula elemental de la base por la altura. Primero vamos a colocar los datos que nos mencionan. De esta manera. Como tú puedes ver, estoy utilizando ahí el primer dato que me indica que PQ es el doble de QS. Aquí le he puesto A, allá será el doble, 2A. Ahora, como esto es un rectángulo, acá también será igual que arriba. Además, me voy perfilando ya lo que me piden. Como me piden el área de ese rectángulo, ya tengo aquí la base, esta será su altura. Y eso lo voy a resaltar. Esta será la altura de ese rectángulo, del cual me piden su área. En ese momento yo debo de pensar, y esto de aquí, lo que está a la derecha, este triángulo rectángulo, ¿qué está haciendo ahí? Si tú observas, esta viene a ser la altura trazada sobre la hipotenusa del triángulo. Y cuando se hace eso, allí se cumplen las relaciones métricas en un triángulo rectángulo. Tenemos la hipotenusa, tenemos un cateto, y esta medida sería la proyección del cateto sobre la hipotenusa. Y hay un teorema que relaciona a esos elementos. Es el teorema del cuadrado del cateto. Vamos a plantearlo por acá. Y sería así. Vamos a decir lo siguiente. La hipotenusa de ese triángulo es A multiplicado por la proyección del cateto sobre la hipotenusa, que es B, es igual al cuadrado de ese cateto que ha sido proyectado, al cuadrado de 4. Por lo tanto, A por B debe ser igual a 16. Y el problema prácticamente está resuelto. Porque me están pidiendo el área de esa región que está sombreada. Y esa área, tú sabes que es la base, que es 2A, multiplicada por la altura de ese rectángulo. Base por altura. Es decir, sería 2 por A por B, o sea, 2 por 16. Y ahí tenemos la respuesta a este ejercicio. Como tú ves, no ha sido tan difícil. Cuestión de saber esos detallitos nomás. En cualquier momento te hago más ejemplos sobre las áreas sombreadas y sobre otros temas más que seguramente necesitas. Ha sido un gusto estar contigo. Me voy. ¡Chao!